Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir las mejores historias que nos llegan desde Turquía. Hoy prepárense para un viaje mucho más extenso y profundo, un análisis exhaustivo lleno de pasión, celos, amores imposibles y giros inesperados. Porque, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas donde el huracán de las emociones está a la orden del día, pero esta vez con lupa y más detalles jugosos. En este vídeo vamos a analizar en detalle esas producciones que nos dejan sin aliento, esas historias que nos hacen gritarle a la pantalla, y esos personajes que amamos odiar. Vamos a hablar de Kerem, de Melisa, de Hande y de todos los ingredientes que convierten una serie turca en una adicción irresistible. Así que si eres de los que se enganchan a un buen drama, te aseguro que este vídeo te va a encantar, porque lo hemos vitaminado con más información y chismecito. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de intrigas y romances, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, análisis detallados, curiosidades jugosas, entrevistas imaginarias con los protagonistas y mucho más. Vamos, anímate y únete a esta gran comunidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos seriéfilos turcos. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos las palomitas XXL y cojamos nuestras lupas porque el drama está a punto de comenzar. Vamos a analizar esas series donde los celos son el motor de la trama, donde la pasión desborda la pantalla y donde los personajes se enfrentan a decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Y no solo eso, también intentaremos desentrañar por qué los celos son un elemento tan recurrente y efectivo en las series turcas. Empecemos con una serie que seguramente ya conocen, y que de hecho inspiró parte del título que tenemos hoy, Senkalkam. Esta comedia romántica, aunque a veces se pone un poco más dramática, es un claro ejemplo de cómo los celos pueden desencadenar situaciones hilarantes y también muy emotivas. La serie se centra en Eda YLDZ, una joven florista que por una serie de circunstancias inesperadas, termina fingiendo estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y bastante frío. Pero, ojo al dato. La magia de Senkalkam no reside solo en la trama principal, sino en la constelación de personajes secundarios que orbitan alrededor de Eda y Serkan. Cada uno de ellos aporta su propia dosis de celos, envidia y rivalidad, creando un caldo de cultivo perfecto para el drama. Pensemos en Selin, la exnovia de Serkan, que no está dispuesta a renunciar a él tan fácilmente. Sus intentos por sabotear la relación entre Eda y Serkan, alimentados por sus celos y su ambición, son un ingrediente clave para mantener la tensión en la serie. Y no olvidemos a Ferit, el socio de Serkan, que también tiene sentimientos por Eda y no duda en mostrar sus celos hacia Serkan. La química entre los protagonistas interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable y gran parte del encanto de la serie reside en la evolución de su relación. Al principio todo es un simple contrato, pero poco a poco los sentimientos empiezan a florecer. Y aquí es donde entran en juego los celos. Serkan, que al principio se muestra distante y reservado, empieza a sentir celos cuando ve a Eda interactuando con otros hombres. Y Eda, por su parte, también experimenta celos al ver a Serkan rodeado de otras mujeres, especialmente sus exnovias. Los celos en Senkalkam no son presentados de forma tóxica o destructiva, sino más bien como una señal de que los sentimientos están comenzando a profundizarse. Son una forma de que los personajes se den cuenta de que se están enamorando el uno del otro. Además, la serie juega mucho con la idea de los triángulos amorosos y las situaciones incómodas que generan los celos, lo que añade aún más comedia a la trama. Es una serie divertida, ligera y perfecta para pasar un buen rato, pero que también explora las complejidades del amor y las relaciones interpersonales. Y por supuesto, Hande y Kerem irradian química. Ahora pasemos a otra serie que también nos ofrece una buena dosis de celos y pasión, Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven de un pueblo pequeño que se muda a Estambul en busca de trabajo. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de una gran empresa textil. Al principio su relación es conflictiva, llena de malentendidos y enfrentamientos. Pero como suele suceder en las series turcas, poco a poco, el odio se transforma en amor. Pero la trama se complica y mucho gracias a las intrigas familiares y las exparejas que no quieren desaparecer. Didem, la exnovia de Murat, es un personaje clave en este juego de celos. Es una mujer ambiciosa y calculadora que no está dispuesta a perder a Murat, aunque él no la ame.
Sus artimañas para sabotear la relación entre Hayat y Murat son constantes, y sus celos la llevan a cometer actos desesperados. Y no olvidemos a Doruk, el hermano de Murat, que también siente atracción por Hayat, generando un triángulo amoroso lleno de tensión y celos. En Aşk Laftan Anlamaz, los celos son un ingrediente clave para mantener la tensión y el interés del espectador. Murat es un hombre muy atractivo y exitoso, lo que atrae la atención de muchas mujeres. Y Hayat, aunque al principio intenta negarlo, siente unos celos terribles al ver a Murat rodeado de admiradoras. A su vez, Murat también siente celos cuando ve a Hayat interactuando con otros hombres, especialmente con su amigo Ibrahim. La serie juega mucho con la idea de los celos como una prueba de amor. Los personajes se ponen a prueba constantemente intentando provocar celos en el otro para ver si realmente se preocupan el uno por el otro. Sin embargo, esta estrategia a veces les sale mal, generando malentendidos y discusiones. Pero al final, siempre terminan reconciliándose, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Además, la serie tiene un toque de humor muy fresco y juvenil, lo que la hace muy entretenida y fácil de ver. Burak Deniz y Hande Erçel tienen una química increíble en pantalla. Cambiando un poco de tercio pero sin alejarnos del tema de los celos y la pasión, hablemos de Kara Sevda. Esta serie, a diferencia de las anteriores, es mucho más dramática y oscura. Cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora que se enamora de Nihan Sezin, una joven de familia rica. Su amor es imposible desde el principio, debido a las diferencias sociales y a las maquinaciones de Emir Kozcuolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. En Kara Sevda, los celos son un arma utilizada por Emir para mantener a Nihan bajo su control. Emir está obsesionado con Nihan y no está dispuesto a dejarla ir, aunque ella no lo ame. Utiliza los celos para manipularla y hacerla sentir culpable, haciéndole creer que Kemal no es lo suficientemente bueno para ella. Los celos de Emir son enfermizos y destructivos, y tienen un impacto devastador en la vida de Nihan y Kemal. No son celos románticos, sino una manifestación de su necesidad de control y posesión. La serie explora la idea de los celos como una manifestación de la inseguridad y la posesividad. Emir no confía en el amor de Nihan y siente la necesidad de controlarla constantemente. Sus celos son una forma de reafirmar su poder y su dominio sobre ella. Kara Sevda es una serie muy intensa y emocional, que te atrapa desde el primer momento. La historia de amor entre Kemal y Nihan es trágica y conmovedora, y los celos de Emir añaden aún más drama y suspense a la trama. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los protagonistas, ofrecen unas interpretaciones increíbles. Esta serie no es para los débiles de corazón, preparen los pañuelos. Ahora adentrémonos en otra serie que destaca por sus intensos celos y pasiones desbordadas, Erkay. Esta producción nos transporta a la región de Mardin, en el sureste de Turquía, y nos cuenta la historia de Reyyan Adolu y Miran Aslanbey. Reyyan pertenece a una poderosa familia, los Adolu, mientras que Miran busca venganza contra ellos por un antiguo agravio. Sin embargo, los planes de Miran se complican cuando se enamora perdidamente de Reyyan. Pero la venganza y las tradiciones ancestrales complican aún más la trama. La abuela de Miran, Azize, es un personaje clave en este juego de celos y manipulaciones. Ella está decidida a que Miran cumpla su venganza y no duda en utilizar cualquier medio para lograrlo, incluso mintiendo y manipulando a Miran para que dude del amor de Reyyan. Los celos de Azize hacia Reyyan, a quien considera una amenaza para sus planes, son un motor constante de conflicto en la serie. Erkay es una serie llena de giros inesperados, secretos familiares y tradiciones arraigadas. Los celos juegan un papel fundamental en la relación entre Reyyan y Miran. Ambos personajes son intensamente apasionados y protectores, lo que a menudo los lleva a malentendidos y conflictos. Los celos de Miran, alimentados por las mentiras y las intrigas de su abuela Azize, son particularmente destructivos y ponen a prueba constantemente el amor entre él y Reyyan. La serie explora la idea de que los celos pueden ser tanto una fuerza destructiva como una señal de amor verdadero. A pesar de los errores y las traiciones, Reyyan y Miran luchan por superar sus celos y construir un futuro juntos. Erkay es una serie visualmente impresionante con paisajes áridos y vestuarios tradicionales que nos transportan a un mundo diferente. La química entre Ebru Şahin y Aknakzu es palpable, y sus interpretaciones intensas y emotivas nos mantienen enganchados a la historia. Finalmente, para cerrar este recorrido por las series turcas llenas de celos y pasión, quiero mencionar Yasak Elma.
Esta serie es un drama intrigante que se centra en las vidas de dos hermanas, Zeynep y YLDZ Yılmaz, que viven en Estambul. Sus caminos se cruzan con el mundo de la alta sociedad cuando YLDZ recibe una oferta de trabajo de la rica y poderosa Ende Argun. Ende quiere que YLDZ seduzca a su esposo, Halit Argun, para poder divorciarse de él y obtener una gran compensación económica. Pero aquí la trama se enmaraña con infidelidades, traiciones y personajes ambiciosos que no se detendrán ante nada para conseguir sus objetivos. Los celos de Ende hacia otras mujeres que amenazan su posición son legendarios. Ella es capaz de cualquier cosa para mantener su estatus y su poder, y no dudará en utilizar a los demás como peones en su juego. Los celos de Halit también juegan un papel importante, especialmente cuando se da cuenta de que está perdiendo el control sobre su familia y su imperio. Yasak Elma es una serie llena de ambición, traición y por supuesto celos. Los celos son un motor constante en la trama, ya que los personajes compiten por el poder, el dinero y el amor. Ende es una mujer despiadada que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere, y sus celos hacia otras mujeres que amenazan su posición son legendarios. Los celos de Halit también juegan un papel importante, especialmente cuando se da cuenta de que está perdiendo el control sobre su familia y su imperio. La serie explora la idea de que los celos pueden corromper incluso a las personas más cercanas. Las hermanas Yılmaz se ven envueltas en un juego peligroso donde la lealtad y el amor se ponen a prueba constantemente. Yasak Elma es una serie adictiva que te mantiene al borde del asiento con sus giros inesperados y sus personajes complejos. Edais Sebbalsam y Talat Bulut ofrecen unas interpretaciones memorables. ¿Y por qué los celos son un ingrediente tan recurrente en las series turcas? Creo que la respuesta es multifacética. En primer lugar, los celos son una emoción universal que todos podemos entender y con la que podemos identificarnos, aunque sea en menor medida. En segundo lugar, los celos generan conflicto, y el conflicto es la base de todo buen drama. En tercer lugar, los celos nos permiten explorar las complejidades de las relaciones humanas, desde la inseguridad y la posesividad hasta el amor verdadero y la confianza. Y así llegamos al final de este vídeo sobre series turcas llenas de celos y pasión. Hemos explorado diferentes producciones que nos demuestran cómo los celos pueden ser un motor de la trama, generando conflictos, malentendidos y situaciones límite. Hemos visto cómo los personajes lidian con sus celos, cómo los utilizan para manipular a los demás y cómo, a veces, los superan para encontrar el amor verdadero. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el universo de las series turcas. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas donde los celos son un tema central. Dejen sus comentarios abajo. Y cuéntenme si saben algo de esa Melisa que anda rondando a Kerem. Necesito saber el chisme completo. Y recuerden, si quieren seguir descubriendo más sobre el mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Cuídense mucho. Y no se dejen consumir por los celos. Sean felices.